Bueno, pues hemos escuchado muchas declaraciones, sabemos lo que dicen nuestros políticos, pero hoy vamos a analizar lo que no dicen con palabras, sino con los gestos. Y por eso se encuentra con nosotros César Toledo, que es experto en análisis de comunicación no verbal. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Si te parece, César, vamos a ver algunas imágenes para que nos cuenten qué es lo que en el fondo estaban diciendo nuestros políticos. Perfecto. Una de las últimas imágenes que tenemos es de este momento en el que jura el cargo como presidente de gobierno Mariano Rajoy. ¿Qué podemos destacar? Bueno, en esta imagen ha llamado mucho la atención la postura de las manos del presidente. Pone una mano sobre la Biblia y otra mano sobre la Constitución. Lo cierto es que no hay nada arreglado al respecto, incluso delante de un símbolo religioso como es el crucifijo. Creo que hay un decreto del año 79 que explica cuál es la fórmula del juramento, pero explica cuál es la fórmula verbal. No dice nada del aspecto no verbal, no dice nada de cómo debe ser, dónde debe ser y qué símbolos deben acompañarlo. Con lo cual, pues bueno, hay gente que puede interpretar que quizás sobre en la Biblia o sobre el crucifijo, y hay otros que no, que están completamente de acuerdo. Al fin y al cabo es una tradición. En este caso, por ejemplo, siempre estamos pendientes si jura el cargo o lo promete. Sí, la anterior ocasión juró, pero además cuando juró el cargo puso su mano sobre la Biblia. Cuando habló de lealtad al rey y hacer cumplir la Constitución, cambió de mano y puso la mano en la Constitución. Esta vez dijo, me aseguro y pongo la mano en las dos. Y así se quedó más seguro, ¿no? La verdad es que la escena, pues bueno, es un poco extraña, pero lo cierto es que tampoco hay nada arreglado al respecto y no hay ninguna norma. Y la figura del crucifijo, que es tradición tenerla sobre la mesa, pero que como comentas no hay nada arreglado. Es una tradición, pero que tampoco está regulada ni reglada. No es obligado tener un crucifijo ni ningún símbolo religioso. Hombre, parece consecuente que si alguien jura un cargo, lo está jurando por Dios y se supone que es creyente y que ese símbolo le representa. Pero también los presidentes socialistas, todos han prometido sus cargos y ninguno ha retirado el crucifijo. No se han quejado. O sea que bueno, creo que no tenga más trascendencia, ¿no? Vamos con otra imagen que es de este momento también, de cuando Mariano Rajoy juró su cargo como presidente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa a las manos? A mí me llamó más la atención, así como ha habido en las redes alguna polémica con el crucifijo, a mí me pareció más relevante esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Cuando llega y entra en el salón para esperar la llegada del rey y jurar su cargo, al colocarse lo primero que hace es intentar meter las manos en los bolsillos y bueno, se da cuenta y corrige la postura. Cuando luego terminan, esto ocurrió en esta primera escena, cuando luego terminan y posan para los fotógrafos, terminan de posar y cuando se gira hacia el rey, hay un momento ahí de indecisión y también intenta, como vemos, meter las manos en los bolsillos. ¿Y por qué lo hacemos? Se da cuenta y lo corrige. Eso es un gesto adaptador que hacemos para gestionar nuestras emociones, para controlar por lo general nuestros nervios o nuestra tensión. Y lo que indica es que Mariano Rajoy, a pesar de que era su segunda toma de posesión, a pesar de que, bueno, tiene mucha experiencia política y a pesar de que el escenario tampoco es que dijésemos es una gran cosa, comparemos este escenario con con el juramento del presidente americano y bueno, esto casi es en la intimidad, ¿no? Son 4 personas en un salón tampoco y personas conocidas. Sin embargo, las emociones siempre acaban aflorando, acaban saliendo por algún sitio y en ese momento pues hacemos ese tipo de gestos adaptadores que intentamos luego controlar. Emociones las que se vivieron en el Congreso de los Diputados. Yo creo que la siguiente imagen que podemos ofrecer es de momentos como este, momentos de discusión, vemos entre miembros de Podemos y, bueno, pues José Manuel Villegas, de Ciudadanos. Sí, en esta imagen llama la atención sobre todo la imagen, la expresión facial de Irene Montero, de la diputada de Podemos. Cómo enseña los dientes, esa forma de enseñar los dientes es una expresión inequívoca facial de la ira. De hecho, se gradúa, se mide la intensidad de la ira en función de los dientes que enseñas. Cuando enseñamos los de abajo es que estamos empezando a enfadarnos, cuando ya enseñamos los de arriba es que estamos muy, muy enfadados. Y ahí hay una verdadera ira. Se ve también luego en el ceño fruncido, como de Pablo Iglesias también, lo estoy viendo. Y bueno, y de Pablo Iglesias, que casi es un debate el que tiene ahora mismo con Íñigo Errejón. Yo creo que el debate que tienen interno, aparte de ideológico, también es de forma. Yo creo que tienen el debate de ese ceño fruncido, de si volvemos otra vez a mostrarnos agresivos o si intentamos dar una cara amable, que es lo que plantea Íñigo Errejón. Y también me llama la atención la mano, todos con el mismo gesto en la mano. ¿Qué significa ese gesto? Bueno, es un gesto casi de látigo, es un gesto amenazador en el que quieres dar énfasis a lo que estás diciendo y se convierte para la otra persona en una amenaza. Es como cuando le decimos a un niño estate quieto, cuando llamamos la atención a alguien. Hay una imagen a continuación que es muy parecida a esta y en la que vemos también
en la que vemos otra expresión facial muy de ira, que son los labios en embudo, que son los que tiene ella. Es cuando ponemos los labios así Irene al hablar. Montero. Exactamente, esos labios en embudo son otra microexpresión que expresa ira. La tensión era muy grande. Evidente. Y Ramón Espinar, otro diputado de Podemos, que le tiene esa mano encima del hombro de Villegas, de Ciudadanos. ¿Qué puede significar? Embargo, te estoy discutiendo, pero acércate sí, y eres mi amigo. Un sí, pero no. Hay una cierta contradicción, o sea, hay un momento de acaloramiento, pero también hay un momento de intentar calmar las cosas. Esa mano es una mano amigable. Tocar a otra persona, al fin y al cabo, indica que tienes una relación cercana, personal con él, y además a él no le afecta. Está claro que no le importa que lo toquen, ¿no? Ese es un indicador de que en realidad entre ellos hay una cierta confianza que quizás les permita tener este tipo de rifirrafes y luego, bueno, pues tomarse un café tranquilamente. Sí, eso, muchas veces dicen que, bueno, vemos la trifulca dentro del Congreso, pero que luego tienen una relación personal buena. O sea que sí, de hecho, al final no es todo tan malo, que luego como personas se pueden entender. No, el problema lo vamos a ver en una imagen que he seleccionado a continuación, que también me llamó muchísimo la atención, de Antonio Hernando, del portavoz del Partido Popular. Es la imagen de arriba de la izquierda. Es de esa misma sesión del otro día, y justo cuando estaba ocurriendo eso, luego en otro momento se acerca y fíjate cómo cómo se tocan entre ellos, cómo se hablan y cómo se miran a los ojos. Hay un contacto visual directo y hay una buena relación. A mí me llamó la atención esa imagen y entonces busqué en el archivo, y en la primera sesión de constitución de esta última legislatura vimos esta secuencia de imágenes, y es, bueno, Antonio Hernando apoyado en el escaño de ellos en una postura de absoluta relajación, y fíjate las caras de risas y bueno. O sea que se repite, existe por la comunicación no verbal existe buena sintonía entre... Existe buena sintonía. Probablemente Antonio Hernando es uno de los portavoces a lo mejor más agresivos y más duros cuando tiene que hacerlo. Sí, es muy cañero, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Pero hace un papel, yo creo, hace el papel probablemente del polimalo, ¿no? Luego cuando se bajan de la tribuna pues pueden entenderse. No, es evidente. Vamos a pararnos un momentito. ¿Qué significa esas manos? Yo te toco, antes lo veíamos también Ramón Espinar en el hombro de Villegas, ahora pues Pablo Iglesias en el hombro, y él también le coge de la mano, un acercamiento, la necesidad de tocarse. Implican sobre todo contacto, implican cercanía. A ti no se te ocurre tocar ni acercarte, invadir el espacio íntimo de una persona, no se te ocurre invadirlo a no ser que tengas cierta confianza y cierta intimidad con esa persona, por eso se llama el espacio íntimo. Y cuando un desconocido invade nuestro espacio íntimo, si es un desconocido normalmente lo rechazamos, damos un paso hacia atrás o echamos la cabeza hacia atrás. No nos gusta, como cuando alguien nos habla en el oído y es un desconocido y nos incomoda. En este caso no, incluso se tocan y se tocan, como ves, con amabilidad, con lo cual entre ellos hay una relación y hay una buena sintonía, al margen de que ideológicamente y en cuestiones de política y de programa estén en las antípodas. Mirando la cara de Íñigo Errejón y también de Pablo Iglesias, lo vemos relajados, realmente relajados, sin el ceño fruncido. Irene apoyada con el codo. Pablo Iglesias relajado, en una postura muy relajada, Íñigo Errejón lo vemos aquí. Esto es fundamental, es que esto es imprescindible en la política y muchas veces no se entiende, ¿no? Poder hablarnos, poder entendernos, poder tener una relación mínimamente empática y asertiva, ¿no? Porque es que si no, si lo llevamos todo a lo personal, a lo grave, luego es muy complicado. Es como si yo viniera a este programa y no me hablara contigo. Entonces, claro, y eso pues, se nota. No, se nota no. ¿Cómo haríamos la entrevista? Que sepan que nos llevamos bien. ¿Cómo haríamos la entrevista? Quienes nos estén analizando. Claro, ¿cómo haríamos la entrevista? Sería totalmente imposible. Sí, es verdad. ¿No? Pues bueno, su trabajo es entenderse, el trabajo de los políticos es hablar entre ellos, ¿no? Vamos a cambiar la imagen, vamos a irnos a ver las caras de algunos miembros. Muy importante, estamos pendientes de la intervención de Antonio Hernando, portavoz del Partido Socialista, defendió antes el no y ahora tenía que defender la abstención del PSOE en cuanto a la investidura de Mariano Rajoy, un papel importante, verbal y en lo gestual. También se refleja justamente en esta foto preocupación, tristeza. Esta imagen es importante para mí, la trascendencia que tiene es que el presidente del gobierno, una vez elegido, sale de su escaño y se dirige a saludar al líder del PSOE, bueno, el líder del PSOE en este momento, sí, el portavoz. En este debate, el portavoz. Y lo hace incluso antes de saludar a su socio, a quien le ha apoyado, a Ciudadanos, ¿no? A quien ha votado sí. Se acerca primero a la abstención, yo creo que es un gesto, ¿no? Y ese gesto se intercambia y se agradece por la otra parte, ¿no? Fíjate que Antonio Hernando le tiene cogidas las dos manos a Rajoy, es un símbolo también de cercanía, y bueno, cierra los ojos y aprieta los labios, y esta forma de apretar los labios es una manera de
contener las emociones. Cuando no queremos que se traduzca, que se vea lo que estamos sintiendo, intentamos apretar los labios. Y de resignación, quizás como, no puedo. Pues sí, cierta resignación. Cierta resignación. De todos modos, yo creo que en cuanto a la intervención de Antonio Hernando, a mí me sorprendió mucho, porque bueno, todo el mundo valoraba la dificultad, lo has hecho tú mismo ahora, ¿no?, al presentarlo, la dificultad de pasar del no a la abstención. Pero en realidad esa dificultad estaba salvada porque es un texto y lo puedes leer. Lo difícil era intervenir en una sesión de investidura para la que tú no estabas preparado. Lo difícil es como saltar al Bernabéu cuando tú eres un suplente o eres del banquillo y no has jugado nunca. Esa emoción, esos nervios, ese miedo escénico del que hablaba Valdano, por lo general te paraliza y dificulta que te expreses correctamente. Y sin embargo, él esa prueba la superó muy, muy bien. Esta es una imagen del sábado por la tarde, pero por la mañana teníamos la noticia, aquí lo estamos viendo, Pedro Sánchez, que dejaba su acta como diputado en el Congreso. Momentos también en el que llegó como a llorar. ¿Lloró o no lloró? ¿Eran lágrimas sinceras, César? Sí, ese es uno de los debates también en las redes, ¿no? Las redes para esto son muy inmediatas, de si las lágrimas eran sinceras o no eran sinceras. La verdad es que al analizar el vídeo se comprueba que sí, que eran auténticas las lágrimas. Como que se trababa al hablar, como sí, que tiene que parar, tragar saliva. La tensión emocional no surge con las lágrimas, surge desde el minuto 1, cuando empieza a hablar. Se le ve que le cuesta hablar, tiene bloqueado el diafragma y con lo cual no le entra el aire correctamente y le cuesta hablar, se nota claramente. Y a medida que va avanzando la cosa se va complicando. Y entonces mientras habla de política y mientras habla de la situación del partido y de la política, consigue mantener el control. Cuando habla en primera persona de sus emociones y sus sentimientos, entonces ya le cuesta muchísimo más y ocurre eso que vemos ahí. Yo lo tenía señalado, habla de su renuncia y habla del dolor que le supone esa decisión. Cuando habla del dolor es cuando se desmorona. ¿Y un dolor sincero? Y el dolor sincero es que se traba, que tiene que dejar de hablar, que agacha la cabeza, que cierra los ojos y que se tapa la boca e intenta recomponerse, y de hecho incluso hace un gesto con los dedos, da unos golpes en el atril como con rabia, a ver si consigue recomponerse y seguir hablando. ¿Y en la otra imagen con el dedo índice? Y luego, bueno, también me llamó la atención porque de toda su intervención estaba emocionalmente muy afectado. Había muy pocos gestos ilustradores, que son los que hacemos normalmente cuando estamos relajados al hablar, y él los tenía muy contenidos, estaba muy rígido, pero sin embargo uno de los pocos gestos ilustradores que utilizó fue que es un gesto de amenaza. Y fue cuando le habló a la gestora, cuando le pidió a la gestora que no tomara represalias contra los compañeros que habían roto la disciplina, ¿no? Pero aún así en su cara no vemos enfado, no vemos ira, lo que vemos casi es tristeza, se ve en las cejas y en cómo se le dibuja estas arrugas en la frente. Cuando las cejas por el centro ascienden, indican tristeza. César Toledo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer recibirte y saber qué es lo que no dicen con palabras, pero sí dicen con sus gestos nuestros políticos. Buenos días. Encantado, buenos días. Pues nosotros